Enredados. Quinta temporada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enredados en Cuarentena. Yo soy Juliana Mercanti, grabando desde la provincia de Misiones, y en esta edición vamos a hablar sobre la epidemia de dengue. Coronavirus. El análisis político nacional e internacional de Enredados te acompaña hasta en pandemias. No toser sobre la mano, sino hacerlo sobre el pliego del codo. Mira, primero en mi caso fue un reflejo personal. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves. Hoy Argentina no puede pagar nada. Radiofónicos en Vivo tiene un nuevo podcast para que disfrutes desde tu casa. Es una falsa dicotomía. Lo primero que hay que hacer es volver a motorizar el Congreso de manera presencial. Pero nadie puede moverse de su residencia. Sumate y seguinos en nuestras redes sociales. Todos tienen que quedarse en sus casas. Quédate en casa. En las últimas décadas aumentó la incidencia de dengue en el mundo. La doctora Soumya Swaminathan, científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, afirmó que la mitad de la población mundial está en riesgo de padecer el virus transmitido por el mosquito de la especie Aedes aegypti, siendo que para principios de junio del 2020 está presente en 128 países. Según la última actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud, el dengue llegó a su máximo histórico en América Latina, con 2,7 millones de casos. Entre todos estos casos, 1.206 personas murieron para finales de octubre del 2019 a causa del virus. Nicolás Schwemann, biólogo, epidemiólogo, investigador del CONICET y director del grupo de mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, nos explicó cómo y dónde surge la enfermedad. Yo me imagino que lo que se pregunta es cuál es el origen de la enfermedad del dengue. En general, todas las virosis tienen algún origen zoonótico, o sea, de animales que lo transmitieron en la evolución, y entre animales y algún vector, y ahí entró el hombre en ese circuito. Y para el dengue se conoce que habían primates que tenían dengue. Entonces, el origen probablemente sea entre mosquitos y primates, que después el hombre, cuando empieza a agrupar en sociedades, ¿no? Muchas virosis solamente se pueden transmitir cuando el hombre se agrupa como sociedad, y ahí arranca una transmisión entre el virus, mosquitos y el hombre nada más. O sea que se desacopla la parte animal y queda solamente transmitida con humanos. La enfermedad es parte de la historia de la humanidad hace ya mucho tiempo. Nicolás nos cuenta brevemente cómo han sufrido las Américas el dengue a lo largo de los años. Bueno, el dengue en realidad existía en el mundo ya desde hace mucho tiempo. Hay registros en hospitales en Estados Unidos de 1790. Estamos hablando de antes que Pasteur hablara de los microorganismos. El dengue era como una especie de enfermedad común, como si tuvieras un dolor de cabeza, una gripe, nada más que era media fuerte porque te dolían los huesos. Y existía esa información, o sea, antes de que la medicina existiera como ciencia. 1790 estoy hablando, y recién en 1900 un médico, Carlos Finlay, descubre que el mosquito Aedes aegypti transmitía la fiebre amarilla, y de ahí es que viene que los 3 de diciembre de cada año se festeja el Día del Médico en homenaje a Carlos Finlay, un médico cubano que quita la idea de los malos aires. De ahí viene, por ejemplo, la malaria o el paludismo, que viene de los olores palustres de los pantanos, y cambia el paradigma de la transmisión. ¿Por qué? Porque en vez de ser malos aires, son los mosquitos. En 1900 todavía el dengue no era un problema grande, sino que lo era la fiebre amarilla. De hecho, en Buenos Aires hubo una epidemia de fiebre amarilla transmitida por Aedes aegypti en 1871 que mató casi 14.000 personas. Y vuelve a aparecer el mosquito en la década del 80. Mientras tanto, en 1950, en la región de Manila, en el sudeste asiático, el virus dengue adquiere nuevas variantes genéticas, 4 serotipos, y que esas variantes genéticas producían variantes de la enfermedad del dengue graves, hemorrágico se llamó en un principio. Y eso de 1950 pasa bastante tiempo hasta 1981, donde se produce una gigantesca epidemia de dengue hemorrágico en Cuba, que mueren un montón de niños, y de los cuales, en esa época de la Guerra Fría, los cubanos creían que era Estados Unidos que les había tirado un arma biológica, pero no se puede afirmar.
Y bueno, a partir de 1981 empieza a bajar por el continente después, o sea, Venezuela, qué sé yo, y a nosotros nos llega a la Argentina dengue común en 1998. Después de esa epidemia, digamos, que fue en la zona de Tartagal, por la ruta 34 hasta Tucumán, se sucedieron pequeños brotes hasta una gran epidemia en 2009 que llega a Buenos Aires, después otra peor en 2016 que llega a Buenos Aires y afecta mucho a Buenos Aires, deja resentida a Buenos Aires, y ahora la epidemia de 2020. Según las últimas cifras del Ministerio de Salud, desde la semana 31 del año 2019 a la 19 del 2020, se acumularon 41.754 casos. Esta cifra supera la alcanzada en el último gran brote de dengue registrado en el país durante la temporada 2015-2016, en el cual, según el boletín epidemiológico de la cartera sanitaria, se sumaron 41.402 casos. ¿Es posible que haya habido errores en la campaña de comunicación sobre la prevención de la enfermedad? La comunicación es un problema porque muchas veces son comunicaciones de mala calidad, y esto tiene que ver con la cuestión del mercado, ¿no? O sea, hay que evaluar claramente si para la comunicación lo que tiene que importar es el mercado. Yo tengo 22 años de experiencia en comunicación y bueno, como lo que se quería vender en hace 20 años eran insecticidas, a mí me cambiaban un poco el texto para hablar de determinadas cosas, como por ejemplo combatir al mosquito. Para combatir necesitas un arma, entonces el arma es la fumigación, o sea, un aerosol. Entonces en mis reportajes me llenaban de propagandas. O sea, me llamaban, yo daba un reportaje gratuito y me ponían propagandas alrededor en el diario. Yo de esto tengo experiencia de 1999, 2000. Y recién me avivé un tiempo más tarde y empecé a tener más cuidado con las cosas que dije o que decía. Y bueno, entonces, pero la comunicación hay muchos errores conceptuales, incluso algunos que transmite la Organización Panamericana de la Salud, que habla de que el mosquito cría en agua limpia y no es así. Y bueno, desde lo que hoy ocurrió, hay todo un grupo de periodistas científicos que de alguna forma nos están dando una mano para que se transmita bien la cuestión. Pero si vos te fijás en muchos medios de comunicación, diarios especialmente, o en la televisión, te muestran, por ejemplo, persona vestida de blanco fumigando un parque, y en los parques jamás estuvo Aedes aegypti. Entonces como que se está mostrando una mentira, o te muestran fumigando un pajonal, Aedes aegypti nunca estuvo ahí, o una zanja, Aedes aegypti nunca estuvo ahí. Entonces como que se muestra mucha mentira y eso confunde a la sociedad, y eso nos ha complicado bastante en la prevención del dengue de estos últimos 22 años. En la conferencia Aedes aegypti y el humano, una relación en conflicto no superada, Nicolás afirmó que las prácticas de fumigación masiva son inútiles porque el mosquito no vive en parques. Cuando se fumiga en los barrios, se lo hace sobre las calles, mientras que los mosquitos viven en el fondo de las casas, rodeados de residuos y agua estancada. Los químicos liberados por la fumigación, de esta manera, no funcionan. La fumigación en espacios verdes, además, mata a los posibles predadores de la Aedes aegypti. Le preguntamos a Nicolás si es posible el control del mosquito. Para los mosquitos, el uso de insecticidas tiene el problema de que muchas veces no se lo termina de controlar en serio, y en otras de que la descendencia en general es la de los mosquitos que no matás con el insecticida es porque son resistentes al insecticida. Entonces lo que generas es mosquitos resistentes al insecticida. Y por otro lado, el uso de insecticidas en una forma no medida es, para mí el paralelismo, la analogía es el antibiótico. O sea, vos no tomarías antibióticos por las dudas porque los antibióticos te intoxican el hígado, por ejemplo, y no tiene sentido tomarlo por las dudas porque no hay bacterias o no hay infección. En cambio, si estás infectada, vas a tomar antibióticos porque, digamos, con eso vas a lograr controlar mejor la enfermedad. Entonces el antibiótico, como el insecticida usado por las dudas, es peligroso porque intoxica el ambiente y puede producir un efecto dañino sobre las poblaciones. De hecho, yo conozco gente que es alérgica a los piretroides, o sea que no puede hacer sentar a sus niños en el pasto en una plaza porque hay piretroides en el pasto. Entonces como que eso genera todo como un problema.
Lo que nosotros recomendamos siempre es entender mejor el problema, que entendiendo el problema, sabiendo bien cómo es la solución, las cosas se tienen que hacer como corresponde y no en función de lo que te vende un mercachifle, de que tipo visitador médico toma esta pastillita y usala. O sea, esto lo digo por los insecticidas que normalmente se usan en los municipios de la Argentina. Hasta junio del 2020, 420 localidades del país se vieron afectadas por brotes de dengue. El Boletín Nacional detalló que Jujuy registra la mayor incidencia acumulada del periodo, con 366,3 casos por cada 100.000 habitantes, seguida por Misiones, Salta y La Rioja, con tasas de 283,9, 216,2 y 204 respectivamente. Estuvimos hablando con el doctor Raúl Bernengo, médico de la localidad de Comandante Andresito, el pueblo de la provincia de Misiones más afectado por la epidemia. Doctor, si llega una persona con síntomas de dengue, ¿cómo se procede? Lo primero que hacemos cuando ingresa un paciente a un consultorio con sospecha de dengue es hacer la anamnesis, que significa el interrogatorio al paciente, preguntar qué es lo que le pasa, si tuvo fiebre, si le duele la garganta, si le duele la cabeza, si se midió o no se midió la temperatura. Bueno, todo eso se llama anamnesis en medicina. Entonces nos ponemos en situación del diagnóstico que podemos decir. En segundo lugar, empezamos a hacer el examen físico, que es el segundo paso. Miramos si la garganta tiene placa, auscultamos el pulmón, consideramos si puede tener gripe, bronquitis, hasta neumonía. Una vez que descartamos todo eso, todo da negativo, o sea, los pulmones están bien, la garganta también están bien, pero el paciente está con fiebre, entonces nosotros ahí vemos la posibilidad de que pueda tener dengue en el caso que en la localidad hayan casos de dengue. Entonces ahí lo próximo que hacemos en realidad es completar una ficha epidemiológica donde ponemos todos los síntomas y signos que encontramos y desde el tiempo de evolución de la enfermedad, y pasamos a pedir un laboratorio. En el caso del laboratorio específico, que es la serología del dengue, mandamos, ¿no es cierto?, para ser estudiado por el laboratorio. Y en el caso que en nuestra localidad no tengamos en el momento, también pedimos un hemograma completo donde según los valores, por ejemplo, de los glóbulos blancos y las plaquetas, si dan bajos, podemos hacer un diagnóstico presuntivo de que el paciente tiene dengue. Entonces, al hacer la ficha, estamos avisando al gobierno provincial, o sea, al ministerio, de que hay una persona sospechada de dengue. Ellos después hacen el laboratorio, en los laboratorios de mayor complejidad, donde nos comunican si efectivamente esa persona tuvo dengue o no tuvo dengue. Mientras tanto, nosotros, ¿no es cierto?, hacemos un tratamiento sintomático, decimos, o sea, damos antiinflamatorios, antifebriles, como ser el paracetamol, para bajar la fiebre en el caso que tenga y también evitar dolores. Entre los mitos y verdades del dengue sobre cómo este afecta a las personas según su nivel socioeconómico, ¿es cierto que el virus impacta más sobre los sectores más humildes de la sociedad? El dengue es una enfermedad viral que afecta a todos los habitantes de una población determinada sin discriminar razas, religiones, estatus social. Está provocado por un vector que es el mosquito Aedes aegypti, que se podrían encontrar en cualquier casa, en cualquier lugar de un pueblo, un determinado lugar, así que no discrimina. Cualquier persona puede ser infectada por el virus del dengue. En lo que respecta a la provincia de Misiones, hablamos con el gobernador Dr. Oscar Herrera Watt sobre la situación actual. Teniendo en cuenta que la Aedes aegypti puede transmitir, además de dengue, zika y chikungunya, le consultamos si se han detectado casos de estos últimos y sobre cómo ha afectado la superposición de la pandemia de COVID-19 con la epidemia de dengue. Hemos detectado casos de dengue, no hemos detectado en la provincia zika ni chikungunya a lo largo de estos años. En el caso del dengue o en el caso de las enfermedades de transmisión, no está muy relacionado con que el mosquito cruce la frontera, porque fijémonos lo siguiente: en este tiempo
donde hemos tenido un número exponencial de dengue no solo en Misiones, sino en toda la Argentina. En este tiempo, donde la gente estuvo recluida y estuvo en su casa, los números de enfermos de dengue no han disminuido, al contrario, en muchos casos han aumentado. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que es una enfermedad netamente domiciliaria y que los índices aédicos, los índices larvarios, están dentro de la casa, del portón de la casa hacia adentro. Entonces, estas son cuestiones que nos ha permitido con la pandemia y con el aislamiento obligatorio, con más de 60 días recluidos los misioneros, que el número de enfermos no haya disminuido y al contrario haya aumentado. Es de suma importancia poder entender esto, porque justamente la tarea mayor se hace en los lugares públicos, en los desagües, en la limpieza de los lugares públicos. Pero acá también cobra mucha importancia saber que sin estar la gente en las plazas, sin estar los chicos en la escuela, sin andar la gente recorriendo por las costaneras o por diferentes lugares, los números de casos de dengue han aumentado. Significa que nuestro domicilio es el principal reservorio de las larvas de este mosquito. Además, le preguntamos al doctor Raúl Bernengo, ¿qué podría hacer la sociedad para ayudar a reducir la cantidad de infectados de dengue? Lo que yo como médico querría y me gustaría es que la población, porque ahí donde estamos teniendo una falla, la población en general no hacen muchos casos de lo que decimos y se encuentra muchísimos recipientes con agua en la mayoría de las casas de los vecinos. O sea, el vecino no se preocupa por mantener su casa en condiciones, con todas las propagandas y todas las cosas que hace tanto el Ministerio de Salud, la provincia, el municipio. Hay vecinos que no consideran que tengan que hacer caso a lo que le decimos. Mientras no tengamos la ayuda de la población, manteniendo nuestras viviendas limpias, con respecto a limpias, yo no hablo de suciedad, sino limpias de recipiente, donde puedan vivir las larvas del mosquito, vamos a continuar teniendo dengue, por más que la salud pública, a través del ministerio, el hospital, el municipio y la provincia, hagan todas las prevenciones, vamos a continuar teniendo dengue. Necesitamos que la población ayude en forma mancomunada con las autoridades para eliminar el mosquito Aedes aegypti. En las últimas décadas aumentó la incidencia de dengue en el mundo. En América Latina, el dengue llegó a su máximo histórico con 2,7 millones de casos. En Argentina, hasta junio del 2020, 420 localidades del país se vieron afectadas por brotes de dengue. Este pico tiene que ver con errores de la campaña de comunicación sobre la prevención de la enfermedad. Es posible. Lo único que sabemos es que el mosquito vive porque se lo permitimos. Por eso, debemos descacharrar para luchar contra esta epidemia. Cuidémonos entre todos. Yo soy Juliana Mercanti y este fue mi análisis sobre la epidemia de dengue. Gracias por escuchar este capítulo de Enredados. Seguinos en nuestras redes sociales para escuchar más podcasts de radiofónicos en vivo y acordate, quédate en casa.